Corre el año de 1996 y sale a la venta el primer título desarrollado para el Nintendo 64. Se ganó su puesto importante en la industria de los videojuegos. Su renombre se hizo de millones de fans alrededor de los años, creando una cultura en el internet, desde los tiempos primitivos hasta los tiempos más actuales. Sin embargo, su popularidad iba cuesta abajo. El interés de la gente ya no era el mismo. No obstante, en el mes de mayo de 2020, de alguna manera hizo... Pero... ¿por qué? ¿Por qué un jueguito de plataformas en 3D del año 1996 ha tenido tanta relevancia hasta nuestros días? ¿Por qué está tan vigente a pesar de lo primitivo que es? ¿Por qué hay gente que prefiere jugar a este en específico cuando tenemos otros? Tenemos el Galaxy, el 3D World, el Odyssey, juegos con mejores gráficos, con mejor control, con mejor todo. ¿Por qué sigue siendo relevante? La popularidad de un juego varía bastante. Los fanáticos, la crítica, las ventas son algunos factores del por qué un videojuego logra significar algo para alguien, ya sea para bien o para mal. Algunos tienen un boom de popularidad generando millones de fanáticos activos. Otros tantos simplemente suben a la cima para tirarse en caída libre. Existen esos casos especiales en los que va creciendo lento pero seguro, y otros pueden considerarse unos clásicos por la cantidad de gente que sigue jugando con el pasar de los años. Los clásicos 3D. GTA V no sería lo mismo sin GTA 3, San Andreas Vice City, GTA 4. Los antecesores son tremendamente importantes, ya que solidificaron una base para ir partiendo de ahí, consiguiendo con el paso de los años una evolución y mejora. Esta base que sirve para hacer crecer la misma franquicia e incluso inspirar a más juegos, esto repitiéndose en muchas otras franquicias. Y el mismo caso fue para It's me, Mario. En cuanto a su patrón de popularidad, una constante en el clásico, con fans de todo tipo. Speedrunners que encuentran glitches y optimizan sus tiempos para alcanzar mejores récords. Personas que explican cómo está programado el juego desde las entrañas. Los que hacen leyendas urbanas dándole un aura de misterio al juego. Los mismos desarrolladores que crean ROM hacks, mods o mejoran el juego sin ir más lejos. Y obviamente no olvidemos a los animadores y editores que hacen memes. Todos ellos son la razón por la cual el título es básicamente atemporal, ya que esto no es gracias a Nintendo. Bueno, sí, son la desarrolladora, pero ¿y en sus relanzamientos? Muy que apenas le dieron importancia al relanzamiento en consolas virtuales de Wii y Wii U respectivamente. Pero hey, estuvieron ahí para disfrutar, supongo. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia específicamente a este de otros juegos clásicos? Nos encontramos en 2018 y Super Mario 64 ya tenía su fanbase sólida, pero el juego se veía bastante viejo. Se empezó a poner mejoras graduales, poco a poco, mejorando el ROM para que tuviera una pantalla panorámica, ajustar el HUD, tener un soporte para pantallas con resolución 4K y lo más interesante, 60 fotogramas por segundo. Ya no dependíamos del estricto frame rate de 30 cuadros por segundo. Ya era un enorme avance ver tan nítido al juego. Ya se veía refrescado. Imagínense algo así en la suite. Pero no todo era color de rosa. Si bien el juego parecía estar en su estado más puro, este se encontraba con las limitaciones de un emulador. No me malentiendan, se pueden llegar a hacer cosas impresionantes como ya lo hemos visto, pero aún así había bastantes problemas que resolver, como errores en las interpolaciones, algunas animaciones que estaban simplemente aceleradas, algunos niveles ni siquiera cargaban por culpa del emulador. Ya saben, esas cosas pequeñas que hacían ver que esto no era el potencial. Si tan solo pudiéramos romper esas limitaciones.
Un grupo de fans se veían interesados por hacer un proceso de ingeniería inversa al código del ROM del juego, para destripar su código fuente. El problema es que la descompilación es un trabajo arduo. Hacer que todo ese código siga funcionando como la versión original y al momento de compilarlo en su archivo original sea una réplica exacta, es más fácil decir que hacer. Es literalmente retraducirlo, y este proceso toma literalmente años. ¿Quién haría semejante proeza? ¿Quién se esforzaría tanto para preservar un trozo de historia, de mantener viva la llama después de tantos años? ¿Nintendo? Los mismos que lo mantienen vivo a través de la historia son aquellos quienes se prestaron para hacer esto, los fans. 2 años tomaron para descompilar el ROM en código binario a código legible en C. En palabras de Kenix, la descompilación del juego se tuvo en mente para entender el código del juego, sobre todo para encontrar esos exploits para los speedrunners. Recordemos que este es el juego número 1 en runs de todo speedrun.com, por lo que no se tenía en mente siquiera hacer un port a Windows. No fue hasta que el 3 de septiembre del 2019, por medio del canal de YouTube llamado Simon Lynham, explica en la descripción del video lo siguiente: trabajo en progreso, port creado por un amigo mío, mostrando en este video una versión temprana de lo que sería SM64 corriendo nativamente en PC sin necesidad de emulador. Ahora es el código reinterpretado del juego corriendo directamente como un archivo ejecutable. Así fue como el 4 de mayo del año 2020. Esto abrió 1.000.000 de posibilidades. Ports para Android, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation 2, Dreamcast, MS2. Es una locura. Decomp has changed this game forever. Todo esto gracias al código reinterpretado logrado por estos fans. Hago énfasis en esto último, y la razón del por qué lo hago es simple. Mucha gente, yo incluido, creyeron que el código fuente de Super Mario 64 se había filtrado y que usaron fragmentos de ese código filtrado, pero nada más lejos de la realidad. Esto se trataba de un proyecto de fans, y creo saber el por qué hubo mucha confusión. Esto gracias a que un día antes se filtró mucha información interna de Nintendo. Recuerdo que las redes estaban como locas ese día, bajo el nombre del Brought On Leak, pero este filtraje contenía información del Wii, no del Nintendo 64. Tal vez por la proximidad de las fechas entre ambos eventos, como era muy reciente, se terminó esparciendo esto como si fuera una verdad. Si bien por 2019 sí que hubo una pequeña filtración del código fuente, solo eran fragmentos. Pero no, este proyecto ni utiliza información filtrada, ni se filtró nada de Super Mario 64 por aquellas fechas en mayo de 2020. Pero en julio sí. El 24 de julio del 2020, en 4chan se filtró contenido de Nintendo Game Boy Advance, código fuente de muchos juegos de la Super Famicom y claro, de Nintendo 64. Esta carpeta contenía cerca de 9 GB de información. De ahí viene el nombre de este evento, el Gigaleak. Entre ellos se encontraba un repositorio muy en particular que se trataba de la versión de iQ Player del 2003. El iQ Player es básicamente la Nintendo 64 china, ahí por si no sabían. XD. Una carpeta contenía ciertas partes de un modelo de Luigi, pero desarmado. Y adivinen quién lo armó. ¿Nintendo? Ok, ya para. Los fans lo reconstruyeron, le pusieron sus texturas y lo hicieron funcionar en el motor del juego. Algo totalmente brutal. Esta noticia tuvo un impacto gigante, no solo para quienes disfrutan los videojuegos, sino en general. Fue una noticia que hizo historia, porque esto significaba que aquella leyenda de Ellis Real aparentemente era real. Esta carpeta contenía más cosas, niveles de prueba de una versión beta, motos, un enemigo descartado, lograron hacerlo funcionar. El Scuttlebug beta, el He-Foe, modelos beta de Yoshi, la princesa, Bullies, Thwomps, Womps, Pingüinos, el mono y Mario. Incluso assets de la demo mostrada en Space World de 1995 como texturas, objetos sin usar, esto y mucho más salió a la luz. Se tiene como un momento increíble para toda la comunidad del juego.
parte de lo que hizo que el título fuera relevante aún fueron las teorías, las curiosidades, leyendas urbanas o hasta las denominadas creepypastas, que en su momento fueron parte esencial tanto de los videojuegos como del internet. Y vaya que a este juego le sobran hitos de este tipo. Pero lo que hizo explotar internet fue ni nada más ni nada menos que el iceberg conspiranoico de Super Mario 64. Un conjunto de curiosidades, secretos, incluso bromas internas y sobre todo teorías conspiranoicas. La aparición de Wario, la build de 1995, las copias adaptadas a los usuarios, son unas cuantas menciones de ello. El movimiento que tuvo la build de 1995 en concreto, en YouTube salieron un montón de supuestas cintas VHS de la época, de estas versiones tempranas del juego, que nos iban contando una historia, como es el caso de este canal en particular bajo el nombre de Super Mario 64 Beta Archive, que en un principio hizo dudar a muchos fans del juego, y que varias personas hicieron pasar este canal como si fuera información real. Fue hasta tiempo después que se hizo muy obvio que se trataba de un juego de realidad alternativa. A pesar de que esto no sea verdadero, la narración de algunas historias sí que fueron algo interesantes, como el aura negativa de Wet Dry World, o la aparición de Wario, aunque muchos lo consideran cringe, en su momento fue interesante, las cuales sonaban algo coherentes o le eran familiares a algunas personas, cayendo incluso en el efecto Mandela de mucha gente creyendo que era real o una especie de easter egg, que la cabeza de Wario estuviera ahí en la entrada de Dire Dire Dogs. Tocan también temas muy raros y poco conocidos del juego, junto con el desarrollo del Nintendo 64, como los archivos de Oman, un prototipo de un juego de Yoshi que después se terminó lanzando bajo otro nombre, la maldición de Silicon Graphics, Dios mío, la que personalmente me encantó, el tinte de terror que algunos fans le dieron al juego, unos agregando espacios liminales, profundizando en el tema del Dreamcore, el terror análogo, los ROM hacks variados, los found footage. El nivel de producción de muchos de estos proyectos es lo que lo hizo tan auténtico, unos más que otros, claro está. Pero esto no es un creepypasta. A ver, se le asemeja mucho por los tintes de cosas perturbadoras que ocurren. Algunas historias de esas que dices, nah, es fake. Pero no le quitemos su mérito. No es lo mismo escribir en un blog antiguo la historia de cómo Mario tiene unos ojos hiperrealistas en un cartucho sin etiqueta escrito con hueva el nombre del juego, que estos proyectos que van al siguiente nivel de no solo decirlo, sino mostrarlo, enseñarte, jugar con tu mente con lugares que parecen sacados de un sueño, dejarte los pelos de punta con la ambientación, incomodarte con escenas estáticas con un ruido blanco de fondo que parece que algo se acerca o algo pasará. La mayor parte de esto no ocurriría si no fuera por la existencia del iceberg. A pesar que los iceberg charts no son nada nuevos, sí que le dieron una refrescada al mismo género, por así decirlo, e inspiró además fans de otras franquicias a tener su propio iceberg. Fueron esta serie de eventos que le dieron mucha más presencia al juego. Hasta el cansancio se habló de esta compilación de juegos viejos a 60 dólares, con un tratamiento estúpidamente perezoso a 30 cuadros por segundo, muy que apenas a 720p, con relación de aspecto 4:3 para teles viejitas. Usaron la versión parchada sin el VLJ, con algunas texturas mejoradas con inteligencia artificial ahí. Ok, me calmo. Se sabe de sobra que el decomp le da 1000 vueltas a esta versión que ni widescreen tiene. Pero si tuviera que decir sinceramente las cosas positivas que 3D All Stars trajo a la mesa, para bien o para mal, Super Mario 3D All Stars puso a Super Mario 64 en el radar. Y así dio la posibilidad de millones de personas a revisitar el título. Y ya, es lo único que puedo rescatar, no tengo más que decir.
¿Recuerdan que les dije que ya no contábamos con un emulador para correr el juego, sino que el juego ya es literalmente una aplicación ejecutable? Al remover esa enorme limitante podríamos hacer un montón de cosas. De verdad, meter cualquier cosa que se nos ocurra al juego, tales como parchearlo para altos fotogramas, poner texturas redibujadas de alta calidad, meter un modelo con más polígonos para ver cómo se vería un supuesto remaster de este juego, mejorar por creces la cámara de la Kitu a una cámara analógica, lograr jugar con Luigi, poner el modelo de A Hat in Time, meter a Sonic, ponerle su moveset al estilo Adventure, hacer mejoras en la movilidad de Mario, cambiar el modelo en tiempo real con ayuda de Dino. Para los amantes del Super Mario 64 Vanilla está el repositorio de SM64 Port y SM64 Nightly, meterle multijugador online con soporte mediante Discord con SM64Q, portear ROM hacks con ayuda del repo de SM64X Halo, añadir mejoras grandes como Super Mario 64 Plus, hacer nuestras animaciones de Super Mario 64 a lo machinima con SM64 Saturn, agregar logros como si se tratara de un videojuego sacado de Steam y lograr cambiar los miles de paquetes de textura en tiempo real con ayuda de Moon 64. Si tienes una PC Master Race puedes sacarle el provecho con el tremendo repo de SM64RT con toda la potencia de la luz y reflexión dinámica en tiempo real. Para los pobres como tú y como yo, tenemos la compatibilidad con Reshape para llenar nuestra vacía existencia. Añadir el moveset de Super Mario Odyssey, adaptar la estética gráfica del show del Super Hermanos Mario a Super Mario 64 con el hermoso mod de Allergic to Mountain 64. Darle un toque distinto y mucho más moderno como si se tratase de un remake con ayuda de SM64X Revamp. Hacer nuevos niveles como Super Mario Moonshine. Portear todo el contenido del remake de Super Mario 64 DS y remasterizarlo. Que los Toads en el castillo que te dan estrellas tengan aspecto de Capitán Toad. Parches, mods, más mods, mods que te hacen sentir como si estuvieras jugando a la beta de Super Mario 64. Y en mi opinión, uno de los proyectos más grandes que sin duda se robó la atención con respecto a mods de Super Mario 64, Render 96. ¿Recuerdan los modelos 3D y renders del arte promocional? Un factor que era característico en los 90s. Todo gracias a las computadoras de Silicon Graphics. Gracias a la arquitectura dada por esta compañía, Nintendo pudo darnos esos gráficos en el Nintendo 64. Sin embargo, nunca se sabía el potencial de este, porque primero se construyó el motor del juego en una computadora de Silicon Graphics y los desarrolladores tenían que estimar el poder y la capacidad de la consola porque aún ni existía, y cuando existió tuvieron que adaptarlo a las especificaciones de la misma. Los desarrolladores contaron con muchas trabas y muchas limitaciones por la tecnología de aquel entonces, teniendo que bajar la cantidad de polígonos de los personajes, bajar la resolución de las texturas, comprimir el audio, todo para caber en un cartucho. Ahora imaginemos por un segundo, ¿cómo se vería el juego si estas limitaciones no fueran un problema? ¿Cómo sería la estética? ¿Cómo serían los modelos en alta definición como lo vemos en el manual de instrucciones y en el arte de la caja? ¿Cómo serían las texturas? En vez de tener estas en una resolución bajísima, de alguna manera obtener las texturas originales extraídas de CDs. ¿Cómo serían los clips de voz? Bitrate, el cual es bastante bajo por la poca capacidad del cartucho. Bueno, esto es Render 96. Un grupo de fans trabajan en este proyecto desde 2020. Unas réplicas muy buenas de los modelos vistos en el arte promocional son puestos en el juego. Las texturas originales también. De hecho, tienen toda una wiki con las búsquedas de las texturas encontradas, incluso un perfil de Twitter. Miren, ahí estoy yo. Y los sonidos. Dios, los sonidos. ¿Recuerdan cuando entraban a una pintura? Pues bueno, este es el sonido original. Con ayuda del grupo Video Games Music and Other Stuff, se habían logrado encontrar estos sonidos. Cuentan con un Excel de todo lo que han encontrado. El creador del proyecto Dorf dice que este mod dio comienzo con una premisa simple: ver el juego como le hubiera gustado verlo de niño.
Empezó incorporando los modelos trofeo de Melee en el juego y ahí comenzó el interés por este proyecto. No les bastó. Tenían que hacer que Ellis Real fuera real. Y aquí lo tenemos. A Luigi, con un moveset similar al de Super Mario 64 DS, la voz dada por Anne Rath y ese característico modelo inspirado en el artwork. Wario no se quedó atrás, con nuevas características, poder matar a los enemigos de distintas maneras, la voz de Dark the Eagle. Si a este mod le añadimos el RTX, es simplemente una belleza visual. Sin duda un proyecto que cambió mucho el panorama relacionado con el PC Port, proyecto el cual ya está cerca de su última actualización, donde se pulió el aspecto más importante del juego. Los mapas. Piensan meter modelos de los mapas en alta definición, pero mantienen las colisiones originales. Esto se vuelve visualmente obvio en bastantes lugares, por ejemplo aquí en la batalla con Bowser o la nieve que está en la chimenea de Cool Cool Mountain. ¿Y por qué hicieron esto? Por el speedrun. Manteniendo las físicas y colisiones iguales es algo importantísimo para un speedrunner. También para ponerlo en Tool Assistant Speedrun, también conocido como TAS. Y creo yo, personalmente, esto ya son mis palabras, que lo hicieron así para mantener a Super Mario 64 siendo Super Mario 64. Solo imaginen a su videojuego favorito con este tratamiento. Imaginen a un Ocarina así de HD. Que por cierto, fans de Ocarina of Time, se viene. Les dejo links del proyecto y mucha más información en la descripción. Por favor visiten el Discord de Render 96, el DComp y el port de Super Mario 64. Sin duda alguna es lo mejor que nos pudo traer el 2020 referente a Super Mario 64. Su port y todos los mods. Tú lárgate 3D All Stars. En 1996 los niños no dejaban de jugarlo. Vendió increíble al ser el título sacado en la fecha de lanzamiento de la consola y de los más vendidos de la consola. En 2001, en un primitivo internet, gente lo consideraba más que un videojuego, una obra maestra. Es impresionante lo que la gente pensaba 5 años después del lanzamiento del juego. ¿Y qué es lo que piensa la gente después de ya más de 20 años? Es decir, sí, no deja de ser un videojuego ahí con sus errores y cosas por mejorar. Aún así resulta pasmante que aún se le reconozca por ser la base de los videojuegos en 3D. Ni qué decir de 2020. Para muchos es el año del juego. Obviamente tenemos 1996 que fue el boom, el lanzamiento, el día en que todo mundo andaba jugando a eso. Sí, pero tengamos en mente que no todos estuvimos vivos en 1996. Muchos no pudieron siquiera disfrutar esa fecha. Yo tenía menos 5 años, pero sí pude vivir 2020 y vaya que sí es un año de suma importancia para el juego. Un año dorado en general. Y sí, mucho se dice de lo ocurrido en 2020, pero no olvidemos que el juego sigue siendo uno de los juegos que sigue inspirando a más y más creativos desarrollar sus videojuegos plataforma en 3D. Conker's Bad Fur Day, Jak and Daxter, el mismo Donkey Kong 64 que fue una calca, Banjo-Kazooie, los mismos GTA, Kingdom Hearts, obviamente A Hat in Time. La legacía ha sido simplemente increíble. Todo resultante del trabajo hecho en Star Fox 1, 2 y un prototipo de Yoshi de Argonaut Software, que ya lo había mencionado antes, resultó en esto.
Este juego grita inspiración por donde lo veas. La rejugabilidad que ofrecía a los jugadores, las hermosas melodías tan pegadizas, su control adictivo que envicia al speedrunner que lo maneja, su estética artística tan característica, los cimientos que formó hacen de este juego uno de los mejores juegos en resistir el paso del tiempo en estos casi 30 años que tiene. Por todo lo anterior dicho, considero que Super Mario 64 es eterno. Chao.